Cuando se acercó a mí me puso un gesto, una cara, nos conocemos hace muchos años y era obviamente porque pese a que habíamos sido campeones, campeonas, había fallado un penalti y con la tensión que hubo en el partido, pues la verdad es que eso fue tremendo para ella, pero yo le dije, oye, olvida ya el penalti, somos campeonas, esto es también gracias a ti, sin ti no lo hubiéramos podido conseguir. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale. Eso. Es el celebérrimo caso Rubiales y es uno de los asuntos de los que nos vamos a ocupar este miércoles en La Huella del Crimen. Ya les adelanto que la fiscal sigue pidiendo 2 años y medio y habla de una pobre jugadora. Vamos a ver esas palabras en nada, en apenas unos minutos. Arrancamos La Huella del Crimen con este y con 9 sucesos más de la crónica negra más actual. Y hoy compartimos programa con el abogado Alberto Martín. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. Y tenemos a mi izquierda Alberto Martín, a mi derecha Alberto Fernández Palacios, también abogado. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, María José, por volver a contar conmigo. Al contrario, para comentar estos temas. Un enorme placer. De pronto, chicos, señores, me ha dado por pensar, precisamente antes de comenzar el programa, en los años 90, en los Albertos, que no tienen nada que ver, naturalmente, con los dos profesionales que hoy nos acompañan. Los Albertos, según creo recordar, eran 2 tipos que llevaban gabardina, eran primos y estaban casados con las Kopolovich. Por eso eran famosos, por sus cónyuges. Efectivamente, no tanto por ellos, pero de pronto he recordado, para mí en La Huella del Crimen son los miércoles de los Albertos. Bueno, bromas aparte, empapadísimos, ¿verdad? Por supuesto. Del caso Rubiales. A la fuerza. A la fuerza, Orcan. Hemos escuchado la declaración de Rubiales. Hay un vídeo que quiero compartir con todos vosotros, que se ve a Jenny Hermoso, a la jugadora, pues como con mucha alegría, con mucho divertimiento, precisamente después del beso de Marras. Capitana, ya tenéis que negociar con él, pero sobre todo disfrutar mucho porque somos, ¿qué somos? ¡Somos campeones! A ver, yo recuerdo imágenes más determinantes, que son las imágenes de Jenny Hermoso en el autocar, divertida, diciendo como Iker y Sara, y hablando del beso, pues bueno, la verdad que como cualquier joven divertida, pues con una chorrada, si me permiten la expresión, ocurrida, es verdad que en un contexto de trabajo, pero en un contexto de mucha pasión, ¿eh? No es lo mismo el contexto de una fábrica poniendo chapas desde las 7 de la mañana que determinados trabajos donde hay mucha pasión. Quizá lo digo porque yo tengo la suerte de dedicarme a un trabajo donde hay muchísima pasión, donde hay mucha celebración por las cosas buenas que pasan, donde nos tomamos muy mal las cosas malas, y a mí me parece que esos contextos también tienen mucho que ver con la emoción humana, ¿no? Sin duda, el contexto es fundamental para valorar y enjuiciar los hechos. Y está claro que yo creo que la impresión generalizada es que fue un acto que no se debió llevar a cabo, que probablemente no hubo consentimiento,
pero que quizá no parece tan grave como para que haya sido más importante que la Copa del Mundo que ganaron las chicas, por una parte, y que no se hable de otra cosa tantísimo tiempo después. Es decir, que al final hay una persona o varias personas, unas por unos motivos y otras por otros, sentadas en un banquillo con una pena de prisión tan sumamente grave, que es un poco, yo creo, que lo que chirría desde el punto de vista del conocimiento, del entendimiento social de este hecho. Y desde luego sabemos y entendemos que Rubiales, que es un chulángano, pero de tomo y lomo, naturalmente, a lo mejor vaya usted a saber si no merecería un reprobamiento y vaya usted a saber si hasta pena de cárcel, pero desde luego no por un pico. Yo tengo mi teoría sobre esto y independientemente del reproche moral de este señor de delante de en Australia, delante de millones de personas, horrible, darle un piquito, beso o trocito no, o como le llame. Creí que te referías a sobarse los genitales delante de la reina de España. Reproche moral por las dos cosas, porque él es en cierto modo una autoridad deportiva. Pero el consentimiento, si hubo o no hubo, respetando el derecho de la víctima que tiene a denunciar lo que le dé la gana, como si quiere denunciar que un pájaro va volando, eso lo tiene que enjuiciar, y lo tiene que valorar el juez. Tiene que valorar el tipo básico, porque estamos convirtiendo casi todo cosas que no son tan graves en agresiones sexuales. Es decir, no es lo mismo tocar el culo a una chica en una discoteca y luego agarrarla y pegarle un pico. Claro que es una agresión sexual y claro que estás atentando contra la libertad sexual individual de una persona. Pero en este caso, aparte que ya hay dos peritos que han leído los labios de esta chica y han dicho que dicen que sí. Entonces, el juez es el que va a tener que valorar con todo el elemento probatorio periférico, va a tener que valorar si hubo consentimiento y si hubo ánimo libidinoso. O Jenny, ella también ha podido cometer una agresión sexual contra él porque le abrazó fuertemente y eso claramente se ve. Creo recordar que hay un tocamiento. Claro, quiero recordar, perdónenme porque... Y entonces... Es extraño, ¿no? Que el otro de repente delante de todo el mundo le dé un beso así. Yo no lo sé, porque no estoy en el enjuiciamiento, no tengo el sumario, pero habrá que dilucidar el juez si hay consentimiento o no hay consentimiento. Y lo que digo, no se puede convertir todo en agresión sexual. Es más importante otras cosas que hay en ese que rodean a esa federación, eso, que el beso de Jenny Hermoso. Y evidentemente luego, pues no sé, también puede ser una expresión exterior que se esté riendo después del beso y está hecha polvo por dentro. Bueno, permíteme que lo ponga en duda, yo no soy nadie, así que no tomen en consideración mis palabras, pero recuerdo la algarabía, ¿no? La diversión, nada más producirse ese beso y después subirse al autocar. Y no me cuadra en absoluto. Yo supongo que ustedes recuerdan perfectamente este caso, pero ¿quién mejor que Jorge Vázquez para ponerlos en el caso de esta circunstancia? Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, María José, encantado como siempre. Pues encantados, como siempre, de tenerte en el programa. Es el caso que no cesa. Sí, bueno, afortunadamente va a cesar ya mañana. Hemos terminado ya con este asunto. Es el turno de los acusados que ha terminado en el día de hoy, que recordemos han depuesto en último lugar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ya prevé el derecho de opción de esta posibilidad para preservar el derecho de defensa. Declarando último, pues puedes escuchar lo que han declarado todos los demás. Y al hilo de lo que tú decías, efectivamente, yo que ejerzo también en la Audiencia Nacional, cuando veo las imágenes me quedo perplejo porque recuerdo los macrojuicios, lo que allí normalmente se enjuicia, y me parece que es un despliegue de medios exagerado, y los días de juicio que llevamos ya para un asunto que creo se podía haber resuelto mucho antes y en mucho menos días. Al menos es mi humilde opinión. Yo voy a dar otra vez mi opinión de lo que opino, pero desde el punto de vista neutral. Yo soy abogado, lógicamente, y pues puedo defender perfectamente a Jenny Hermoso con plenas garantías. Creo que tiene argumentos, y también al señor Rubiales creo que también tiene sus argumentos. Por tanto, voy a proceder a analizar lo que depuso el señor Rubiales, que era más o menos lo esperado. Eso sí, lo ha puntillado con su abogada, que para eso la tiene, y hay un vídeo que hemos visto todos 500 veces y posiblemente lo veamos otras 500 veces más, en las que parece que se ve que es Rubiales quien toma la iniciativa de todo aquello, ¿no? Ese piquito, ese acercamiento, pero también es cierto que luego se ve que tras el famoso piquillo o piquito, pues Jennifer Hermoso le da esa famosa palmada y parece que está conforme con lo que allí ha sucedido. A partir de aquí tenemos que analizar el juicio, como siempre, consentimiento
que desde que yo tengo uso de razón, pues siempre ha sido el eje de cualquier delito de agresión sexual, con o sin reforma. Eso lo hemos dicho en tu programa hasta la saciedad. Pues bien, para ver ese consentimiento se ha analizado diferente prueba personal y también una prueba pericial muy interesante, creo que lo estabais comentando, que es la prueba pericial de lectura de labios, que se ha impugnado o se ha tratado de desacreditar por las acusaciones, pero tampoco ellos han propuesto una prueba alternativa, otra pericial que contradiga esa lectura de labios, donde parece que Rubiales le dice quiere darme un besito. Ya no dijo piquito, dijo besito, pero francamente no creo que sea un argumento válido para acusar el decir que se ha contradicho en piquito, piquillo o besito. Creo que todos sabemos que estaba refiriéndose a eso. Es cierto que en esas imágenes, esa pericial, pues no aparece la respuesta que le da Jenny Hermoso, bien porque no existe o bien porque la cámara no lo ha captado, y por eso la defensa de Rubiales y el propio Rubiales apela al famoso vídeo de regreso en el avión cuando Jennifer está explicándole a las compañeras todo aquello y le pregunta a una, ¿y tú qué has dicho? Y dice, pues vale. Entonces es algo que se agarra lógicamente a la defensa, que ese consentimiento en sala no, pero sí a través de un vídeo que tampoco ha sido impugnado. También es verdad que Jennifer a continuación dice pues qué iba a hacer. Está claro que está refiriéndose a esa pretendida relación de superioridad que tendría con Rubiales por el hecho de ser el jefe de la federación, lo que él llama a su jefe. Para mí ciertamente discutible pensar que puede ser el jefe, porque para empezar Jennifer es una jugadora como todas de la selección, tiene su entrenador que es quien le quita y le pone, y además ella pertenece a otro club, no está asalariada en ninguno de ellos, o al menos está asalariada de cara a la federación, pero bueno, es un argumento que se pone sobre la mesa, esa intimidación. Pero yo francamente considero que si el señor Rubiales en ese momento, en lugar de haberle dado un piquito, le hubiera agarrado el trasero o cualquier otra barbaridad que no quiero ni imaginarme, seguramente Jennifer Hermoso en ese momento no hubiera reaccionado de la manera que reaccionó, y eso creo que también hay que tenerlo en cuenta de cara a esa pretendida relación de superioridad. Por lo demás, la abogada de Jennifer, por lo que ha hecho, de Rubiales, lo que ha hecho lógicamente es apelar a ese relato distinto que ciertamente Jennifer lo ha tenido. O sea, eso no lo podemos obviar, más allá de la repulsa que nos pueda merecer el señor Rubiales. Jennifer, cuando espontáneamente se le llamó en la COPE, pues todos hemos escuchado esa grabación. Entre risas, pues habló de anécdota, habló del momento y dijo claramente que eso no iba a ir a más, que se iba a quedar ahí. Bueno, pues no es que no se quedara ahí, es que ella misma se constituyó como acusación particular, y por tanto, como digo, esto es un argumento que se ha tenido en cuenta para analizar la declaración de la víctima, que todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que requiere, para que sea válida a efectos de el principio de presunción de inocencia, pues la ausencia de incredulidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia de la incriminación. Esta persistencia es clave para mí, lo más importante para analizar la contradicción que habría tenido Jennifer desde el momento inicial a luego, que parece que cambia de opinión. Quizá por las coacciones no lo sabemos, pero ya acaba de opinión. Y ya para terminar, pues decirte que ciertamente el juez, la sala, tiene complicado este asunto, porque ya de por sí es una tarea, era de juzgar, ardua y difícil, y aquí si añadimos la grandísima presión social que está teniendo, pues no nos podemos olvidar que los jueces también son personas. Yo, si me pides que me moje, que siempre lo suelo hacer, me voy a mojar. Yo creo que esto va a acabar en una sentencia de condena, pero creo que no se va a acercar a las penas que se piden por las acusaciones. Espero, o más que nada confío en que pongamos un poco de sentido común y la pena pues no esté rondando el año de prisión o incluso multa, porque el tipo prevé para las circunstancias especiales del caso y la entidad, etcétera, una pena de multa, al igual que lo prevé el delito de coacciones, y por tanto la pena creo que será inferior, y en cualquier caso creo que no debería superar los 2 años para que el señor Rubiales pudiera tener acceso a la suspensión de la condena. Pues muchísimas gracias, Jorge Vázquez, como siempre, fabulosa intervención. Un saludo, gracias. Muchas gracias, María José. Buenas noches. Chao. Bueno, Jorge nos ha dejado encima de la mesa 2 momentos potentes: en la sala, efectivamente en el avión, diciendo que le había dicho que sí, y después, posteriormente, también. Bueno, yo estoy de acuerdo, porque el análisis que ha hecho Jorge Vázquez, como siempre, extraordinario. Sin embargo, hay determinados matices, porque hay argumentos a favor y en contra. Es decir, con independencia de que la personalidad de este tipo es bastante repulsiva en general para todos, y esto le está perjudicando. Y esto es así. Y eso hace que la gente se posicione. Luego, por otra parte, la levedad de la situación, que no nos engañemos, que ha sido un beso en los labios, que un beso en los labios no es un beso en la cara, ¿vale?
no es un beso en la frente, es un beso que tiene otro tipo de significación, que no porque él puede decir yo se lo doy a mis hijos, a mis hijas. Bueno, es una costumbre que algunas personas tienen. Pero por ejemplo, en el círculo teatral, lo comentábamos el otro día, en el espectáculo es muy habitual darte un beso en los labios. Sí. Chicas, chicos, gays, todo. El saludo de un pico. Pero ¿cómo estás? No podemos normalizar eso como si se pudiera hacer. No, desde luego. Eso es. Es decir, hace falta una cosa que desde mi punto de vista no ha habido, aunque no sea tanto el disgusto y no haya sido tanto la agresión y no haya habido un trauma, como lo dices tú en el tema del vídeo. Es decir, yo creo que el consentimiento no existe, ni expreso ni tácito. Este señor actúa de forma unilateral, no se pueden leer los labios con la cámara por detrás, eso ya se ha visto en la prueba pericial, y no parece que hubiera tiempo para que hubiera un consentimiento. Yo creo que fue una cuestión rápida, fue espontánea, a lo mejor no tuvo mucha mala fe, pero fue incorrecta. ¿Vale? Sin duda. Y fue incorrecta, y eso no voy a decir que se convierta en una violación ni en una agresión. Quizá a lo mejor es lo que nosotros hubiéramos comparado con lo que eran los antiguos juicios de faltas, un delito leve. Y si este señor se lo hubiera juzgado por un delito leve, por darle un beso a una persona con la que sí existe una relación de superioridad, porque cuando están en la federación, aunque no estén en el club, están por orden de la federación, les paga la federación y el jefe de la federación es un superior. Pero un superior o un igual o un inferior. Tampoco es una cuestión que se deba hacer, porque ahora podría decir, bueno, una hipótesis, si se la absuelve, ahora lo podemos hacer todos, en cualquier contexto, no hay ningún problema, porque no es una cosa muy maliciosa. No, yo creo que es la intensidad. Si esto se hubiera juzgado por delito leve, lo que era el antiguo juicio de faltas, y le hubieran propuesto una multa, yo creo que a prácticamente todo el mundo le hubiera parecido bien, porque realmente es un hecho que no es apropiado, que aunque sea en un contexto de celebración, el abrazo no es un beso, y un beso no es un beso en los labios. Un beso en los labios tiene otra significación. Yo a la gente no lo voy besando en los labios, no, habitualmente, ni tampoco creo que cualquiera me deba besar a mí en los labios, aunque me bese y dice, no, es que no he dicho nada. Bueno, no me he dado tiempo, me ha pillado de sorpresa. De sorpresa. Y luego es verdad. Te da corte de pronto y decir, oye, claro, ¿por qué me plantas un beso en los labios? Pero lo que está claro es que tampoco me va a quedar un trauma de por vida. No parece decir, como tú decías, yo creo que no es un consentimiento, digamos, a toro pasado, como cuando ella dice, bueno, sí, ¿qué iba a hacer? Bueno, se lo dio y se lo dio. Quizá ella no lo hubiera dado sin tanta, no ocasión, sino presión, tanta importancia, y seguramente quizá ella no hubiera denunciado. Pero se equivocaron ellos también cuando, a través, que es lo que ha metido aquí a Bilda, y es lo que le ha costado el puesto, porque ahí salen 3 personas en una foto, a las 3 les ha costado el puesto. Efectivamente. El pico. Exacto. Es decir, el pico. El pico sin pala. El pico sin pala, el apoyo, el aplauso, etcétera, etcétera, a Bilda le ha costado un puesto. Y él, desde el punto de vista deportivo, era irreprochable porque era el entrenador que había llevado a la selección al campeonato del mundo. Es decir, que esto ha tenido una significación en otro orden, ha tenido muchas consecuencias. Y que se quede sin castigo y que eso se normalice, a mí no me parece bien, porque creo que lo que hizo es incorrecto. Pero tampoco me parece bien que se juzgue en la Audiencia Nacional, como ha dicho. ¡Qué barbaridad! Ni que se le pidan 2 años y medio de prisión, ni siquiera que se le pida prisión. Porque yo creo que si a ella, antes, durante o después, en cualquier momento le hubieran dicho, usted cree que por esto, que seguramente no está mal y usted no tuvo un consentimiento expreso y fue una situación relativamente rápida y espontánea, esta persona debería ir a la cárcel, yo creo que ella misma diría que no. Es decir, que se nos ha ido de madre esto, y son los medios y un poco la repercusión social la que ha llevado a darle tanta importancia a esta noticia. Y para Alberto Fernández Palacios quiero recordar, como ha hecho Jorge Fernández, la entrevista, una entrevista muy distendida, muy divertida, que tiene lugar en la cadena COPE de Jenny Hermoso, donde ya está partida de la risa, diciendo, pero qué tontería, esto no tiene ninguna trascendencia, por Dios, como esto no va a ir a ningún lado, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Yo diciendo un poquito, vamos a ver, que se haya jugado la Audiencia Nacional, que es un despliegue de medios y de gastos que todos pagamos, eso es por una cuestión de territorialidad, porque los hechos se cometieron en Australia. Pero yo creo que valorando todas las pruebas con las que cuenta el juez ahora mismo y el procedimiento, los actos anteriores, los actos de los hechos y los actos posteriores de Jenny Hermoso, no se expresa claramente la falta de consentimiento. No es necesario, es al contrario. No. Él no besó a las demás en los labios.
ella no tiene que demostrar expresamente la falta de consentimiento, sino que es el otro el que tiene que demostrar el consentimiento. Estamos hablando de un beso en los labios, que es algo incorrecto y no es habitual. Estamos hablando, no es un beso, es un pico besito. No, perdona. Como ha dicho María José anteriormente, en el mundo del teatro, y esto según la cultura, perdóname, déjame hacer mi exposición y ahora si quieres me debates. Como me ha dicho María José, a mí muchas veces me han dado, no se me ha ocurrido denunciar besos porque he visto que era una cosa de la cultura, pues por ejemplo, en el espectáculo, en el mundo del espectáculo o en otros países, eso es una cultura. Yo no digo que Jenny Hermoso tenga que dar el consentimiento expreso, sí, bésame y lo grabe y lo publique. No, pero si este señor está ese día de los hechos cometiendo un delito públicamente delante de toda la televisión, ¿dónde está el ánimo libidinoso de ese señor? Eso fue un acto de espontaneidad, de hemos sido ganadoras. La otra la agarró y el otro pensó, pues la voy a dar un beso. Y probablemente... Pues tenía la cara cerca, tenía la cara y dijo que sí, no es que pudiese besar a las otras, es que estaba con ella y la estaba felicitando. Pero y estaba felicitó a las otras y a las otras no se lo dio. Y yo te explico el ánimo libidinoso. El ánimo libidinoso es la diferencia entre haberle dado un beso en ese contexto, que no son los artistas, ni son lo que pasa en otros países. Estamos en este contexto, en este país, ¿vale? Y no estamos en una representación teatral donde existe ese consentimiento de forma absolutamente habitual. No, ahí le dio un beso. Si se le hubiera dado en la cara no hubiera habido ánimo libidinoso. Y si se hubiera rozado con ella sin querer y le hubiera tocado un pecho no lo hubiera habido. Pero si se le hubiera tocado de propósito, sí lo hubiera habido. Porque estamos hablando de circunstancias y elementos que pertenecen a la intimidad. Vuelvo a disentir. Y que cuando... Ya, yo sé que disientes, pero... Pero te voy a dar un ejemplo claro. Dices, si se lo hubiese dado en la cara, no hay ánimo libidinoso. No, señor, porque si el otro la agarra y el otro lo agarra otra vez, la otra denuncia y dice, está haciendo un ataque sexual contra mí. Es que estamos dándole... Yo estaría en la cárcel por llegar y saludar a María José. No, y yo por achucharte. Exacto, pero lógicamente estamos hablando de un hecho que todos reprobamos. Otra cosa es, todos reprobamos. Lo repruebo, totalmente. ¿Tú lo repruebas? Lo repruebo, pues pero yo soy jurista y yo tengo que analizar. Es una exageración. El juez lo va a valorar. Ahí estamos de acuerdo. ¿Entiendes? Yo lo repruebo totalmente. Es una vergüenza. ¿Qué piensas? Que yo soy una persona con una moralidad, perdonadme, buena, pero es que yo soy jurista, yo tengo que analizar y los jueces tendrán que aplicar la ley en relación a los criterios de proporcionalidad, de la entidad de los hechos y de toda la periferia de pruebas que tenga. Se han sacado los pies del tiempo. Aparte que estamos enjuiciando... La proporcionalidad. No solamente un delito, proporcionalidad. No solamente un delito de agresión sexual, sino uno de ocasiones. Yo tengo mi teoría. O sale absuelto, que a lo mejor dices, qué barbaridad estás diciendo. No lo creo. Que sale absuelto por la agresión sexual y condenado por las coacciones. Pero o agresión sale sexual, por las dos cosas. A mí lo que me asusta, yo no soy jurista, desde luego, ni muchísimo menos, pero a mí lo que me asusta enormemente es tildar de agresión sexual este pico que yo he visto delante en un ambiente de 100 millones de festivo, delante, efectivamente. De 100 Para millones mí, de personas. Una agresión sexual es otra cosa. Yo intento salvaguardar a las mujeres que son agredidas sexualmente. O sea, llamar agresión sexual a un pico delante del mundo entero, en un momento festivo, donde además la víctima, que yo no me atrevo a denominarle víctima, tiene una argumentación jocosa, tanto acto seguido a la agresión sexual, como posteriormente en el contexto de una entrevista, y podría también alegar otros momentos. A mí, insisto, yo naturalmente no tengo los conocimientos que vosotros tenéis, pero a mí me preocupa muchísimo en el nombre de las mujeres agredidas sexualmente, de las verdaderas agresiones sexuales. A mí esto me parece una verdadera vergüenza. Yo no apruebo, este tío es un cerdo como lo era Íñigo Errejón, un cerdo como una casa. Pero estas dos señoras, lo digo como mujer, no sé cómo se atreven a hablar de agresión sexual. ¿Quién las ha manipulado? Si hay una presunta manipulación. Pero hay que proteger a las mujeres agredidas sexualmente. La agresión sexual es una calificación jurídica probablemente incorrecta, porque a lo mejor no es porque lo diga ella, sino porque es la calificación que le ha dado el Ministerio Público. Pero lógicamente todos, en mi opinión, yo creo que la inmensa mayoría de las personas con un poco de sentido común piensan que lo que ha hecho no es correcto, no lo es. Que lo ha hecho de forma unilateral y arbitraria, pero que no es una agresión sexual. No lo es. Pero si le condenan, le van a condenar por agresión sexual. Sí. Pero eso es lo que me preocupa. Acto que atente contra la libertad sexual de una mujer o de un hombre sin su consentimiento. Pero eso es una enorme estupidez. Estamos hablando, lógicamente, de la intensidad
y del juicio desde el punto de vista penológico también, en cuanto a la cantidad de la pena que se le pide o de la calificación. Si se llamara de otra manera y se calificara de otra manera y se le pidiera una pena o una multa o algo, digamos, que fuera reprobable, pero que no llegara a estos extremos, probablemente casi nadie se bajaría y casi nadie le apoyaría. Vamos a escuchar, si les parece, a la fiscal. ¿Qué hubiera sido más fácil para ella? Ceder. Ceder. Si te han dado un beso, que tú te dicen un beso y tú dices vale, ¿por qué no cedes? ¿Por qué no quieres grabar un vídeo? ¿Por qué no quieres hacer un comunicado? ¿Por qué no quieres salir públicamente y decirlo? Pero si es que le iba a beneficiar, o al menos se podía intuir que iba a ser más beneficioso. Es que estamos ante una simple lo digo en un sentido obviamente no peyorativo para ella, jugadora enfrentada contra toda una federación de fútbol con un poder que ya hemos visto en el juicio que tenía, y con un presidente que no es que mandara mucho, es que mandaba todo. Fue rotunda, fue clara, principio de inmediación. Ni tan siquiera dramatizó la situación, ni tan siquiera echó, por así decirlo, hierro al asunto. No hubo pregunta, no hubo respuesta, no hubo consentimiento. La actitud fue sorpresiva, de sorpresa inmediata. No sé, señores. La fiscal está en su papel. Sí, claro. La fiscal está defendiendo... Claro, hace lo que tiene que hacer, que duda cabe. Que le permite el Código Penal. Claro. El Código Penal le da mucho margen de maniobra. Y entonces, pues bueno, chirría un poco, porque pareciera, como tú decías, que estuviera hablando de un hecho más grave. Claro. De un hecho que de enorme gravedad. Sí, que le hubiera metido mano o algo de que esto. le trastocara. Es que yo he escuchado a Jenny Hermoso, y tú, siempre que hemos tocado este tema, lo has traído a colación de manera literal, tú sí, pero yo no lo recuerdo exactamente. Me ha trastocado la vida, me ha alterado la vida, me ha cambiado la vida, dice Jenny Hermoso, ese pico. Es así lo que ella ha comentado en alguna ocasión, porque tú con ironía muchas veces has dicho... Pero no es en sí el beso que le dio, es todo lo que ha trascendido. Porque ahora mismo esta chica es conocida en todo el mundo por esto. Y el impacto que ha tenido a nivel personal, familiar y social es por el impacto. Si eso mismo hubiera ocurrido en un sitio privado con 4 o 5 personas, hubiera sido igual de grave, pero no hubiera tenido tanto impacto. Y yo creo que lo que le ha trastocado la vida a ella es todo esto, y tener que ir a la Audiencia Nacional a declarar y tener que constituirse como acusación particular y que le presionen de un sitio pero para que denuncie. Fue después de la entrevista en la cadena COPE. Sí, pero quiero decir, hasta ese momento la cosa era, ¿pero qué trascendencia va a tener esto? Hombre, pues claro. Fue un pico, nada. ¿A dónde va a llegar esto? Pues nada, y seguimos hablando de deporte. Y las presiones han sido... ¿Qué pasó después? Las presiones han sido de ambos lados. Por una parte, para que ella denunciara, que si no yo creo que... Ella no denuncia. Luego, la persistencia en la incriminación, si ha tenido agentes externos que lo han... Yo estoy segura. Persiste yo pienso que la incriminación no es imprescindible nada más que para que se considere su testimonio como prueba de condena. O sea, como el Tribunal Supremo lo que dice es que es suficiente el testimonio de la víctima para juzgar y para condenar a una persona sin otras pruebas, que aquí tenemos muchos vídeos, y el vídeo del beso, cuando solamente existe eso. Es decir, la mujer solamente tiene su propio testimonio, y entonces sí tiene los 3 requisitos: la persistencia y la incriminación, que es que si ha habido o no ha habido contradicciones, la verosimilitud, es decir, era verosímil, en este caso lo vimos todos, y la ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, si tenía motivos de venganza o motivos espurios, o estaba contaminado su testimonio porque era un enemigo laboral, un enemigo político o cualquier otra cosa. No es necesario que concurran los 3 requisitos para llevar a nadie a juicio ni a condena, sino solamente para que se constituya como prueba definitiva de condena el testimonio de la propia víctima. Es decir, que si existe esa contradicción por lo que dijo en la COPE, que como que ella al principio no le daba mucha importancia o no tanta como para denunciar, pues ese elemento no sería, vamos a suponer que falta ese elemento,
como para que por su propio testimonio, pero yo creo que el juicio se ha desarrollado, y además en varios días, con pruebas, elementos, circunstancias, vídeos, opiniones, interpretaciones suficientes para que se forme un juicio de si se debe o no se debe condenar. ¿Qué es lo que les puede parar a los magistrados? La auténtica prueba de cargo. La prueba de cargo más importante de este caso, el vídeo. El juez va a tener que valorar las circunstancias y todas las pruebas y dilucidar viendo ese vídeo una y otra vez y repasando las grabaciones de todas las declaraciones de todos, si Jenny le dio el consentimiento o no se lo dio. Esa es la auténtica prueba de cargo. Esa es la auténtica prueba de cargo. Lo que le va a parar al tribunal, y lo ha dicho muy bien, es un gran analista, es decir, probablemente yo también lo pienso, que va a haber una condena y va a ser una condena menor. Es decir, la relevancia de la calificación que le da el Código Penal y una pena tan enorme o tan contundente a una persona que a lo mejor queremos que le condenen por otras cosas, o queremos que ha sido que ha ejercido el nepotismo y como decía la fiscal, era el que lo mandaba todo. Si él hubiera sido un poco más empático y más listo desde el principio, incluso hubiera pedido disculpas y no hubiera dicho que no había de medir y no había dicho aquí están mis tal, que eso es un poco el estilo suyo. Es que es un chulazo. Es un chulazo, que no le ha beneficiado, pues seguramente se hubiera llevado a un terreno un poquito más blando todo, a lo mejor ella también hubiera reculado y a lo mejor todo se hubiera quedado en una cuestión menor y no hubiera llegado el Código Penal a entrar. Ay, señor, esto me recuerda una máxima que me aconsejaron hace muchísimo tiempo. A mí, que ya saben que yo soy bastante burra en mis cosas, las moscas se cazan con miel y no con hiel. Regresamos enseguida. Les doy un consejito a aquellas personas que quieran perder un par de kilitos. Si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Continuamos con 8 casos más de la crónica negra que no les van a dejar indiferentes con Alberto Martín y Alberto Fernández Palacios. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad
enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos en La Huella del Crimen. Aparcamos momentáneamente el asunto de Rubiales porque naturalmente les contaremos en qué queda toda esta circunstancia. Han detenido en Toledo a un hombre por estafar 175.000 euros a una empresa con un método Man in the Middle, creo, como decía Alberto Martín. Caray, con las estafas hay que aprender inglés. Miguel Sánchez nos cuenta qué ha sucedido. Buenas noches, Miguel. No está Miguel Sánchez, perdón. Pues nada, detenido un hombre por estafar 175.000 euros a una empresa con este método. ¿Qué les puedo yo contar? Pues que este hombre ha sido detenido, es residente en Alcalá de Henares, que ha estafado con este conocido método que yo personalmente, naturalmente, no conocía. No sé siquiera si he hecho una pronunciación correcta. Man in the Middle, cerca de 175.000 euros a una empresa. En concepto consiste en interceptar la comunicación entre un emisor y un receptor, pudiendo espiar o modificar la información con fines maliciosos. ¿Ustedes se han enterado de algo? Yo personalmente no. Es un método muy sencillo. Este método consiste... Más que el nombre. Más que el nombre, es una especie de experto hacker informático y lo que hace es introducirse en las comunicaciones de correo de dos partes sin que ellas sepan que ellos están leyendo los correos de las dos partes, y entonces modifica a su gusto los contenidos de esos correos. Entonces le dicen: oiga, ahora ustedes, empresa B, en vez de hacerme la transferencia en esta cuenta corriente, me la va a hacer en esta. Y lo reescriben todo, sin que se den cuenta las partes. Eso es la estafa, este tipo de estafa. Esta estafa es una variable de los phishing, que todos sabemos lo que es, aunque no sepamos muy bien lo que significa, pero que al final es lo que quiere decir el ataque del intermediario. Lo ha explicado muy bien el compañero Alberto, es decir, al final una persona intercepta, es decir, este tipo de delincuencia consiste en que estos expertos interceptan una comunicación, es decir, relativamente sencillo explicar, interceptan la factura de la luz o la factura del taller o la factura de lo que sea, y lo único que hacen realmente es cambiar el número de cuenta para que se lo ingresen a ellos. Claro, es muy sencillo. Le dicen: ahora págueme usted en esta cuenta. A mí me han intentado hacer eso muchísimas veces. Hay una variable importante, porque a través del número de cuenta se hace el seguimiento de quién es el beneficiario y por lo tanto se les puede detener. Normalmente son cuentas que están en el extranjero o aquí a nombre de testaferros, es decir, personas que solamente les han pagado 100 euros para que abras la cuenta y luego, es decir, no miran, no preguntan, no saben, y luego cuando va la policía: oiga, usted ha recibido en su cuenta este dinero, a mí me pidió un señor que yo le abriera la cuenta, yo le di el PIN de la tarjeta, él es el que hace deshace, me dio 100 euros y yo no sé nada. Es decir, porque la forma de cerrar este asunto es así, o que sea una cuenta en el extranjero para que se le pueda perder la pista. Entonces tú has hecho el ingreso con la factura o con el formato de la luz o de, yo qué sé, de autónomos, de cualquier circunstancia, creyendo que estabas haciéndolo en el lugar correcto, pero lo has hecho en una cuenta que era el de la que te había indicado el estafador, y lógicamente al que le debes el dinero pues se lo vas a tener que pagar. Es decir, hay que andar con cuidado, pero claro, tú fíjate qué nivel
de especialización tienen estos delincuentes para poder interceptar, por eso se llama ataque del intermediario, interceptar estas comunicaciones para que la comunicación que te llegue, que seguramente que es correcta en todo, en casi todo, le cambien el número de cuenta y al final tú pagas a quien no debes. Son auténticos profesionales, delincuentes, hacker, informático, y realmente, o sea, el dinero vuela. O sea, los 175.000 euros, esos empresarios, ese gran perjuicio no lo van a recuperar porque, como dice el compañero, ya se lo han volado a cuentas extranjeras, a través de cuentas españolas o directamente a las extranjeras. Y en realidad, las penas que les deberían de poner, lo que pasa es que el delito de estafa es un delito, le digo yo, como light, porque es de los delitos... No, en España todos los delitos son light. Sí, es como de es muy laxo todo. Entonces realmente deberían... Y line, y online. Exactamente. Por el perjuicio muy bien, económico Alberto. tan grave, deberían de aplicarles con dureza las penas, porque el dinero no lo va a recuperar, porque en realidad es un delito de estafa continuado en el tiempo, porque lo hacen constantemente, y además por la entidad del dinero y por organización criminal, porque serán más de 2 o 3, y además han encontrado documentación, creo, en el coche donde los han detenido en Toledo. Y entonces, claro, esto está a la orden del día. O sea, sí, hay algunos matices importantes. Yo he llevado bastantes casos similares a estos en los que aquí en España, como os decía, hay personas que están instrumentalizadas en lo que llamaríamos la mula. La mula en el ámbito del tráfico de drogas, que es la persona que le transporta la droga, ¿no? Exactamente, que son los que llenan las cárceles. Al final, la persona que tiene un problema, una necesidad... Que son víctimas. Son también un poco víctimas y saben que están haciendo algo mal, pero que al final es el último eslabón de la cadena, el más débil y al final el que efectivamente va a la cárcel. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Una persona necesitada, una persona insolvente, una persona que, en fin, que por 100 euros firma donde hay que firmar, lo que haga falta, pues ya te digo, hemos tenido los casos, abren las cuentas, y luego la otra persona es la que manipula, mete y saca el dinero, etcétera, etcétera, o se lo lleva. Y él, pues como que cierra los ojos. Esta persona al final es cómplice, porque de alguna forma está colaborando, ¿no? Y es al final la persona que se sienta en el banquillo, la mayoría de las veces. Se le denuncia por estafa. Nosotros hemos conseguido sentencias absolutorias porque él no es ni el que ha diseñado, ni el que ha dirigido, ni el que se ha llevado el dinero, etcétera. A él le han dado un dinero por hacer algo que evidentemente tenía una cierta pinta sospechosa de que no estaba bien, le han dado una especie de propina como a los firmones, es decir, tú firma aquí tal y cual y así yo escondo el dinero. Claro, no hablamos de 4 euros, sino que hablamos a lo mejor de decenas de miles de euros porque creías que estabas pagando una factura del coche o una factura de no sé qué, y es un tema gordo. Y a este pobre hombre que se sienta en el banquillo le dan una limosna. Y luego está la víctima que, como bien ha dicho Alberto, en la mayoría de los casos, con independencia de que este hombre lo hayan detenido, en la mayoría de los casos las posibilidades reales de recobrar el dinero casi imposible, son prácticamente nulas. 12 de febrero de 2025. Ese es el día de hoy. Les hago una pregunta. ¿Dónde estaban el 12 de febrero de 2005? Bueno, quizá algunos de ustedes, de vosotros, no hubierais nacido o erais muy pequeños para recordarlos. Pero, ¿dónde estaban? ¿Recuerdan? ¿Dónde estaba Alberto Fernández Palacios 12 de octubre, 12 de febrero de 2005, precisamente cuando se incendió el edificio Windsor de Madrid? Pues yo creo que estaba en Marbella, fíjate lo que te digo. ¡Ole ahí! Tomándome un vino. Y ¡ole ahí! Alberto Martín. Pero recuerdo perfectamente el incendio y lo seguí de cerca. De los sucesos de nuestra historia reciente en los que todos recordamos de esta noticia y siempre... ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Te acuerdas cuando el 23F, cuando las Torres Gemelas, cuando el otro? Pues efectivamente ha pasado a la memoria colectiva. Yo me acuerdo que era un sábado por la tarde. Estaba en Madrid. Era un sábado por la noche. Era un sábado por la tarde-noche, efectivamente. Era por la noche. Te lo puedo asegurar y te voy a contar por qué. Sí, no, y me acuerdo que subimos a la azotea del edificio, que tiene 13 o 14 plantas, bastante gente, porque desde allí se veía el incendio, porque, claro, pues imagínate la Torre Windsor, que era una de las más relevantes de Madrid, en la Castellana, con Raimundo Fernández Villaverde y tal. Yo creo que todos pensamos en aquella fecha, incluso a pesar de que luego eso después se archivó y que no había nadie, el tema de las normas, todos pensamos de una u otra forma que aquello tenía que ser provocado. Totalmente. Aunque se quedara ahí y no supiéramos por qué ni por quién, y los seguros pagaran y luego se levantara de nuevo un edificio maravilloso, pero todos pensamos... pero hasta ahora no se ha puesto esto encima de la mesa. Bueno, claro, es que un edificio de hormigón con esa estructura tan alto a la velocidad que se quemó, lógicamente tienes que pensar en la provocación. Recuerdo perfectamente que era ya de noche porque en aquel tiempo yo realizaba un programa muy divertido, un rollo cabaret,
en un sábado por la noche en la cadena COPE y estábamos allá a las 10 de la noche y venían los artistas, teníamos una banda de rock, no lo olvidaré nunca, aquella noche, y estaban montando y estaban probando con batería, con bajo, con piano. O sea, la que teníamos montada en el estudio era de Padre y mi Señor mío, y de pronto llegaron las noticias, finalmente el programa tuvo que suspenderse con todos los equipos probados, imagínense, con todo lo que eso significaba. Y cuando llegamos a las 10 de la noche, pues se pusieron a montar, el equipo pues estábamos a lo nuestro, preparando las entrevistas, y efectivamente, aproximadamente por esa hora empezaron a llegar las noticias. Seguimos montando, los técnicos, pobres incautos de nosotros, y finalmente el programa arrancaba a la 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana tomaron, como tenía que ser, lógicamente, el mando los servicios informativos de la cadena. Por eso sé que no fue por la tarde, porque si no, naturalmente, yo no hubiera ido a hacer el programa aquella noche. Está con nosotros Miguel Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. El Sapo reivindica la autoría del incendio de la Torre Windsor 20 años después, ojo, por 1 millón de euros. De entonces. Bueno, antes de nada, que estabais comentando que qué hacíamos... ¿Dónde estabas tú? Yo estaba comprando, bueno, ya había comprado un regalo para mi mujer que iba a ser el Día de los Enamorados, ¿no? ¡Ole, ahí! Entonces... O sea, lo compraste con 2 días de antelación. Con 2 días de antelación para que estuviera contenta. ¡Ole, ahí! Bueno, ahora hablando de lo que me estabas preguntando, del tema del sapo, ¿no? Sí, este tipo ha aparecido porque tenemos un vídeo en el que aparentemente se cuenta que nadie sabe nada sobre la autoría, y precisamente Alberto Martín estaba hablando de esas conjeturas, ¿no?, que se realizaron en primera instancia. Pero ¿quién es este tío y qué tiene que ver en todo esto y cuándo aparece? Mira, este es un delincuente conocido por la policía española porque pegó unos palos bastante importantes hace años, pero ahora el vídeo es una serie, me parece, de Netflix, o un programa de televisión donde él se atribuye que fue él el que incendió el edificio como consecuencia de que le habían encargado por 1 millón de euros pues recuperar unos papeles. Yo, la verdad es que esa versión la pongo en duda porque está llena de imprecisiones, ¿no? Comenta que le llaman a un teléfono que tenía para estas cosas, que le encargan recuperar una documentación, pero y para eso quema el edificio. No lo veo. Simplemente lo dudo bastante. No es que vaya a cerrar todas las posibilidades, pero no te cuadra. Que la documentación hubiera estado, no me cuadra, porque si la documentación está en una caja fuerte, lo mismo no se quema, era mucho más fácil, teniendo en cuenta que este hombre ya había dado un palo con el tema del cuadro de las Koplovi, si recuerdas, de Esther Koplovi. Entonces, el tema de Wilson no me cuadra. Sí que me cuadra, pues ahora, pues hacer propaganda de una serie de televisión y de una serie de artículos o de algún libro que hayan o vayan a escribir. ¿Por qué te digo esto? Porque este hombre sí que en el tema del atunero de unos piratas que pagan un dinero, yo creo que ahí acierta o dice parte de la verdad. También en el tema de los cuadros de Esther Koplovi, también su versión corresponde bastante con la realidad, y el atraco que hace al banco de Yecla, que se llevan 3.000 millones de pesetas, eso lógicamente también interviene, y por eso luego le pilla la policía y es condenado. Banco Popular de Yecla, claro, ¿verdad? Era el Banco Popular. Sí, efectivamente, pero lo que no dice, o lo que no dicen, que realmente el grupo de esta organización, que había varios grupos y se mezclaban, ¿no? Pero tanto, por ejemplo, el atraco del Banco de Yecla como los cuadros de Esther Koplovi, realmente él era una persona que estaba en un nivel, en un escalón inferior al verdadero cerebro, que era Ángel Suárez Flores, si os acordáis, que era alias Casper, le llamaban Casper, Loco, Adolfo, el Padrino. Ese era verdaderamente el cerebro de todas estas operaciones que realizó con el Sapo. El bueno realmente, bueno, entiéndase, malo, pero listo. El
El auténtico profesional era Casper, que era el jefe de toda esta banda que se dedicaba a dar vuelcos a otros traficantes de drogas, se hacían pasar por miembros de la UPO, de la Guardia Civil. ¿Sabéis lo que es un vuelco, no? Que es entre bandas quitarse la droga, simplemente. Una banda organizada se lo quita a otra. Este hombre ahora mismo no podría ratificar ni rectificar nada a este otro, a su, dijéramos, el segundo, porque murió en la cárcel, me parece que murió en el año 21, creo, ¿eh? No me hagáis caso porque estoy hablando de memoria. Sí que es cierto que estaba en la cárcel, yo creo, cuando se produce el incendio del Wilson, porque de haber estado con el sapo no se lo encargan al sapo, se lo encargan a Ángel Suárez Flores, que era el verdadero cerebro de todos estos asuntos. Pues ¿puede decir algo de verdad? Bueno, pero yo en el tema del Wilson concretamente... No se lo cree. El policía... No me lo creo, no me lo creo. El policía no se lo cree. Muchas gracias, Miguel Sánchez. Muy buenas noches. Bueno, gracias. Bien, hasta luego. Gracias, buenas noches. Oigan, miren que yo no creo en las casualidades. Me parece raro. Me ha dado de pronto, yo lo último que yo no sabía nada de este otro individuo ni del cuadro de las Koplovich, pero hemos empezado el programa haciendo yo un comentario jocoso de los Albertos y recordando los años 90, los primos Albertos tan célebres, y de pronto ahora por carambola se habla de una Koplovich. Perdónenme, no sé qué me pasa hoy, pero... Sí, periodísticamente. Sí, brutal. Bueno, tampoco os lo creéis, ¿no? Que... Mira, en mi opinión, ahora puede decir lo que quiera. Esto es un acto de fe. Ha pasado mucho tiempo, este señor vive en Kenia, seguramente tiene muchas causas pendientes, pero hay que tener cuajo para salir en un documental. ¿La habrán pagado? A presumir de delitos que al final son delitos graves. Lo que pasa es que siempre hemos dicho que los delitos contra el patrimonio en nuestro país no están muy castigados. No, ni contra el patrimonio ni contra nada, sí, lamentablemente. Pero no es lo mismo contra la vida, que si hubiera habido muertos, o la integridad física, pero contra el patrimonio es una cosa bastante barata, en general. Y sin embargo, fíjate cuando hablaba el policía que decía, bueno, este era el profesional, es decir, utilizamos una terminología, de nuevo, una semántica, que estamos dándole un valor y un valor añadido a esta gente que no dejan de ser criminales. Sí. Pero son profesionales, son muy técnicos, este es el jefe, el comando, lo otro, no sé qué. Y en el fondo estamos hablando de una cantidad de delincuentes. De todas maneras, es un poco temerario el hombre este llamado Sapo. Habría que ver, porque cuando se incendió el Windsor fue el 12 de febrero de 2005, ¿no? 2005, sí. Pero hace 20 años. Casi. Porque lo he dicho antes. Se autoconfesado antes de la prescripción. Se le podría perseguir judicialmente, porque es un delito muy grave. Claro, las prescripciones van en función de los delitos, lo dice el 131 del Código Penal, pero se le podría perseguir porque la grabación es mucho 20 años cumplimos hoy. Claro. Sí, efectivamente. Además, entonces, no está prescrito sus acciones criminales. Y vais autoconfesado, además con todo tipo de detalles, y me pagaron y me reuní en un hotel en Burgos. Y además y me delante de una cámara de televisión. Y me llevé a 4 socios. O sea, lo ha dicho todo. ¿Qué le da igual? Le da igual porque está en África y tiene muchas causas pendientes. Pero que tiene gracia. Le han tenido que pagar mucho dinero para hacer esto. Porque tampoco una confesión es suficiente para condenar a una persona, muchas veces. No, pero para instruirle, para enjuiciarle, sí. Así, pero no porque una persona diga eso necesariamente ya hay una condena, pero bueno, es un elemento indiciario. Quizá no hay otra cosa porque este tema se archivó. El tema se archivó porque no hay autor, claro. Sí, porque no hay autor conocido. No hay autor. Que es uno de los motivos por los que se archivan casi todos los procedimientos penales en este país. Pero claro, tiene que poner encima de la mesa elementos objetivos y claros, no solamente su propio testimonio, a partir de los cuales se puede derivar que es así, porque los daños fueron inmensos. Sí, en aquellos años ese edificio era un edificio que se había construido, aunque era de hormigón y con unos cristales que creo que trajeron de Bélgica, tal, especiales, caloríficos y tal, pero se había construido sin cumplir la normativa contra incendios. Y justamente en ese mes o antes, el Ayuntamiento de Madrid les había obligado a cumplir la normativa y estaban planta por planta
arreglando el tema de la prevención de incendios. A lo mejor por ahí ha venido el incendio. Sí, la verdad es que siempre de esas cosas hay. Yo me acuerdo también el edificio que se cayó en Alberto Aguilera, al cruce con Princesa, un edificio entero casualmente que estaba abandonado y se cayó justamente cuando no había nadie también, con la mala suerte de que había un indigente. Ay, pobre, que estaba por allí, fue el que falleció. No estaba previsto. Y yo siempre pensé luego una marca muy importante que todos tenemos en la cabeza, es la que tiene allí prácticamente su sede central, porque todo ese edificio es de una marca que se construyó pues prácticamente a continuación, como si todo fuera un plan determinado. Yo no creo en las casualidades. Yo tampoco. Creo en las causalidades. Yo también. Sin que esto quiera decir que yo esté culpabilizando ni imputando a nadie nada. Pero pero que no creemos en la casualidad. Nada. Y esos la incendios tan perfectos y derrumbes tan perfectos, que luego al final llegan a unas situaciones en las que nadie paga por ello, pero hay alguien que se beneficia. En fin. Ha habido muchas leyendas populares sobre el Windsor diciendo que luego el coste de la demolición, que son millones y millones, y que por ahí también venía la cosa para luego demolerlo, es que cualquiera sabe. Cualquiera sabe si se ha incendiado por causas técnicas. Y el edificio maravilloso que después se construyó allí. Claro. Y las sedes de las empresas auditoras que estaban ahí. ¿Recuerdan, mis queridos amigos, ese suceso terrible al que nos hemos referido en alguna ocasión en este programa, el caso de Asunta, la niña china? ¿Recuerdan que sus padres adoptivos asesinaron? El drama tremendo, la madre se suicidó, el padre sigue en prisión, los Basterra. Bueno, pues Alfonso Basterra, para que se vayan haciendo el cuerpo, se lo digo, está en prisión, como bien saben. Bueno, pues el tío ha publicado una novela, ha escrito una novela, entiendo que hablo correctamente si digo que ha publicado, es decir, alguien ha tenido el cuajo de publicarle a un asesino una novela. Yo es que recuerdo la que montamos en este programa cuando la mamá del pescadito, recordáis, ¿verdad? El pescadito. La mamá pues paró que esa criminal, que además dicen, no, que la gente es racista, oiga, que fuera negra, como si es multicolor. Era una asesina, una persona con una celotipia terrible, y terminó, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama la individua. ¿Me lo recordáis? Yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Dios mío, bueno, ustedes me entienden, que era la novia del papá del pescadito. Bueno, pues la tía iba a ganarse un dineral en la cárcel para hacer un documental, y la mamá del pescadito, que yo creo que todos llevamos clavados en nuestro corazón, a esa madre desgarrada, oye, pues con un par consiguió Ana Luisa, Ana Soria, Ana Julia, muchas gracias desde Control, gracias Celia. Ana Julia Quesada, efectivamente, así se llamaba esta individua. Bueno, pues la mamá del pescadito consiguió, gracias a Dios, pararlo. Y nosotros reflexionábamos en este programa, bueno, oye usted, ¿hasta qué punto un asesino puede ganar dinero contando la historia? Es que es para flipar, si me permiten la expresión. En este caso, para nosotros es muy importante, nosotros estuvimos en este caso, somos parte de este caso. Y yo estuve en este sumario. Qué interesante, Alberto, que lleváis unos casos brutales. Aquí recordaréis que hubo un chico imputado durante un tiempo que le llamaron el hombre del semen. Sí, efectivamente, que aparece en la camiseta. Que apareció en la camiseta. Sí. Ese chico era cliente mío y yo le llevé el caso. Y por lo tanto estuve cara a cara, como tú has dicho, los Basterra, los Porto Basterra, porque el apellido de ella iba por delante de él. Y Rosario Porto y Alfonso Basterra. Alfonso Basterra, de la alta sociedad compostelana. Esto es decir, nunca en la historia de la criminalidad se había conocido un caso en el que un padre y una madre, de común acuerdo, y no hablamos de personas que estuvieran en el ámbito de la delincuencia, de las drogas, sino de personas de un nivel social importante. Ella era hija de un diplomático, porque realmente tampoco ejercía como abogada. Se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el asesinato. Matar a la pobre niña oriental. Vamos, les ha dado el titular para que vayan haciendo boca. Hay un individuo en la cárcel que ha publicado una novela sobre Asunta, a quien asesinaron. Tremendo que el muchacho de la camiseta, el hombre del semen, efectivamente,
fuera cliente de Alberto Martín. Menos mal que Alberto Martín gana todos los casos, por algo lo digo yo siempre. Lo desimputaron después de casi 10 meses. ¡Qué horror! Porque se agarraron, ellos se aferraron a ese error que hubo. Para cargarle el muerto, nunca mejor dicho. Porque era la única alternativa que decían, no, es que ahí había semen y entonces había otro y de repente esta era la forma. Cuando en realidad sabían que la niña no había sido abusada. Ahora nos contará, bueno, y además tenemos ahí más datos que a mí me parece de enorme interés y puedes recordar para nosotros, ya que llevaste este caso, pues algunos detalles que a mí me horrorizan de imaginar a ese pobre hombre de pronto en medio de un caso tan terrible. Volvemos enseguida, insisto, ha sido para que ustedes fueran haciendo boca. Les llevo a los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo, les aseguro que es una verdadera experiencia gastronómica, créanme. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
10 años han pasado desde ese suceso, ese crimen que conmocionó a la opinión pública. Vuelve a ser de actualidad, se lo comentaba hace apenas unos minutos, y en este caso no por motivos judiciales, sino por motivos literarios. Los Porto, como bien ha dicho Alberto Martín, Porto era el apellido de la madre, iba por delante Porto Basterra. Este matrimonio, ella se suicidó en prisión, recuerdan, el padre sigue en prisión, la muchachita adoptada, como saben, está muerta, y ahora el individuo no quiere, ya le han publicado, hay una editorial que ha tenido el cuajo, en mi modestísima opinión, de sacar la novela de un criminal que encima, como dice Alberto Fernández Palacios, habla de amor, y Alberto Martín nos contaba que es que él había llevado ese caso directamente, que tiene hasta la triangulación, se llama, ¿no? De todo el sumario. Todo el sumario. Sí. En el caso de este señor, que como decía mi compañero fuera de cámara, le deniega sistemáticamente el juzgado de vigilancia penitenciaria los permisos de salida porque nunca se ha arrepentido, y le impusieron una pena de 18 años de cárcel. Hoy en día... Tampoco la etarran voto y le dan permisos para salir a cuidar a su madre enferma. Pasa solamente un cuarto de condena. Un cuarto de condena, y tenía derecho pues, a tener un permiso. Que yo tengo eso muy dolido. Hoy en día a este hombre es que tuvo la suerte de que le condenaron antes de la prisión permanente revisable, porque hoy en día tendría que haberle condenado en prisión permanente revisable por la entidad y la tremendidad de ese asesinato, con la premeditación de haber drogado de una persona vulnerable como es una niña, ¿no? Claro, pero es que nunca se ha repetido. La razón no estaba en vigor. Y la novela de amor es la primera parte, porque tiene la segunda. Virgen del amor hermoso, tiene la segunda. Sí. Pero es que, sabéis, la serie de Netflix fue un top mundial. Sí, es cierto. Es que es tremenda, ¿no? Y estaba bastante bien hecha desde el punto de vista cinematográfico. Y el documental. O sea, que tuvo un impacto importante, y parece que él quiere seguir la estela en el ámbito de la publicación de este libro, que con una historia, una novela, digamos, un relato de los años 40, al final viene a contar todo esto, viene a contar su película. Una historia de amor y desamor, dice, claro, el individuo. Sí. Iba a decir el caradura, el asesino. Que eso es un genérico al final, porque después de todo, ella se suicidó, que eso pasa por algo. La niña ya no vive, ¿vale? La primera niña adoptada procedente de China, en Galicia. Una niña inteligentísima, además. Inteligentísima. Es que eso que tú dices fue muy relevante. Porque la inteligencia de la niña. Sí, tenía un coeficiente intelectual, la niña había aprendido idiomas, tocaba el piano, era inteligentísima. La niña estaba muy por encima de ellos. De coeficiente intelectual. Y entonces la niña era una niña, lo que llamaríamos hoy una niña muy repelente. Es decir, una niña que sabía todo, que te decía todo, que tal. Y es que no eran suficientemente maduros para llevar a cabo eso. Entonces, que era como una moda, que yo conozco bien, el tema de la adopción. Pero es que la adopción, que al principio es caravanas de juguetes y regalos, pero no. Es una responsabilidad para toda la vida. Es un hijo. Es para toda la vida. Y luego se les pasó la moda porque ella se enamoró de otra persona. Le estorbaba, ¿no? Lo has dicho. Esa es la expresión. Para que veas, perdona que te interrumpa, que el casting, como digo yo, psicológico, tanto para policías como para una adopción, falla. Porque estas personas estaban enfermas. Estas personas son dos enfermos. Es verdad, esto un decir, experto lo tiene que ver. Para adoptar a un niño tú tienes que pasar una serie de exámenes económicos, sociales y de idoneidad, sí, correcto, y psicológicos. De idoneidad. Pero bueno, el certificado... y eso falla, igual que hay policías que meten tiros que también les falla sus castings psicológicos. De todas maneras, el nivel de exigencia mínimo para la adopción de niños mínimo. Es 100.000 veces más que para los niños biológicos, que cualquiera los puede tener. Claro. Y no hay ningún test de idoneidad. Es verdad, tienes toda la razón. Pues hay un fallo. Que te dediques a las drogas o la prostitución, o que vivas en cualesquiera condiciones y tengas 5 hijos y 3 de ellos tengan una minusvalía y el siguiente pueda venir con una discapacidad, ahí la idoneidad no existe. Totalmente. Aquí por lo menos existe un filtro. Ellos tenían una clase social, tenían una formación tenían académica. Dinero. Sí, por eso pudieron adoptar. Eran personas que se movían un estatus. Claro, tenían un estatus económico. Claro, es decir, no tenían por qué ser asesinos, ¿vale? Y
Y es decir, otra cosa es que todos tenemos... Qué perversos. Patología, efectivamente, pero esto es maldad pura. Qué perversión. O sea, no eran personas que fueran esquizoides ni psicopáticos, estas personas fueron maldad pura. Y urdieron un plan, un padre y una madre, contra una niña indefensa, para quitársela de en medio, porque iba en contra... Es así, y lo diré 1000 veces, porque lo dice la sentencia y porque lo dijo el jurado popular. Diga él lo que diga. Y ellos se quisieron agarrar a aquel error que surgió en los laboratorios de la Guardia Civil, y el error surgió simplemente porque en el mismo frigorífico y en la estantería de abajo se guardaba en la estantería de arriba el preservativo y en la estantería de abajo la camiseta de Asunta. Y además estaba sin sellar y por eso goteó. Pero ¿cómo se puede hacer esto, Dios mío? Porque les recuerdo, por si acaso no acaban de incorporarse, es que esta persona que fue acusada, que naturalmente entiendo que es que ni conocía a la criatura, era cliente... Ni había estado nunca en Galicia. Ni había estado nunca en Galicia, era cliente de Alberto Martín, que llegó el hombre absolutamente desesperado, y el motivo era parece ser que era una nevera donde están las pruebas, que digo yo que vaya chapuzas, pues había una camiseta de la niña, de la criatura, y arriba pues un preservativo con semen. Pues si no, el preservativo no estaría... De otro asunto. De otro asunto, no de Asunta. Exacto. Perdónenme la jocosidad. Efectivamente, y de pronto aparece un hombre en el despacho de abogados de Alberto Martín, supongo que a punto de pegarse un tiro. Y me dijo, yo soy el hombre del semen. Qué entrada. Porque era como le llamaban... ¿Y cómo se enteran? O sea... No, se entera porque lo detuvieron. O sea, se entera porque le imputaron de un delito de asesinato, a pesar de que la niña nunca estuvo abusada. Es decir, que no sufrió ninguna agresión sexual, el semen era inocuo. Y a pesar de que la camiseta... Es que había cuestiones que eran decisivas. La camiseta, las poquitas gotas que cayeron, digamos, fueron en la parte de atrás y la parte de adelante, cosa que no hubiera ocurrido si hubiera estado vestida la niña. Claro. Por una parte. Y por otra parte... No tiene ningún sentido. Ni que fuera un fantasma, que pudiera... ¿no? Había algunas circunstancias que no quiso reconocer la Guardia Civil, y que si lo hubiera reconocido desde el principio, que hubiera sido un error, aunque hubiera perdido un poco la calificación esa que tenía a nivel de la Unión Europea, pues le hubieran evitado muchos disgustos. Qué pena. Y yo, cuando hablaba con el fiscal y con el juez Taín, digo, pero vamos a ver, no se puede mantener esta imputación cuando este chico estaba en Madrid, vivía en Arroyomolinos, y tenemos de la misma noche que sucedieron los hechos, tenemos la ubicación de los teléfonos. Se iba a casar, horror. Fue al Corte Inglés de Arroyomolinos, de Sanadú, a comprar el traje con su hermana. Pagaron con tarjeta. Luego fueron a cenar en un sitio en Aluche. Ya, pero tuvo que demostrar la inocencia. Entró en la maquinaria de la justicia. Y menos mal que aquella noche que fueron a cenar en un restaurante colombiano de la zona de Aluche, se sacaron unas fotos, y las fotos demuestran que estaba allí él junto con su hermana, con su novia con la que se iba a casar y familia, y además la comanda, que también se le preguntó por aquello, ¿y qué tomaron? ¿Y cuánto costó? Etcétera, etcétera, porque decía el abogado de Asunta Bastarra de Rosario Porto, que se agarraba a esto de una forma exagerada. Claro. Decía, es que él podía tener el móvil allí, él podía estar en Galicia. Si este chico hubiera vivido cerca de Santiago de Compostela... Está en la cárcel. Madre mía. Le cogen de cabeza de todo. Bueno, o si de pronto el hombre, en lugar de tener una vida con tanta actividad, pues es un poco más lobo estepario, y el tío está en su casa... Sido un delincuente. Era una persona, era un tipo normal, trabajador... No, que no hace falta que sea un delincuente, que ni se fuera a casar, ni fuera al Corte Inglés de Sanadú, que pues cuántas veces me ha pasado de estar 3 días y en casa haciendo cosas y no moverme de la casa. Se planteó esa hipótesis como que él era... Cuando ni conocía ni a la familia, ni a Asunta, ni a Montouto, ni la zona de donde ocurrieron los hechos, ni sabía por dónde se iba, ni había salido de... Menos mal que se pudo demostrar todo aquello, porque si no, y siempre decían ellos, no, ha habido otra persona. ¿Pero qué otra persona? Si todas las pruebas apuntaban directamente a los padres, ¿cómo puede usted explicar el lorazepam que había en el cuerpo de la niña que le llevó a la muerte?
Así de claro. Claro, y que fue adquirido por mucho ustedes. Estaba grabada comprando en la farmacia la lorazepam. No, pero es que todos los lorazepanes que compraron durante todo ese tiempo, que era para matar a un elefante, se puso de manifiesto y no pudieron dar descargo de por qué se había comprado eso, al margen de un control sanitario. Una pregunta. Cuando el hombre del semen quedó en libertad después de el extraordinario trabajo de tu despacho, ese hombre, no sé, cómo respiraba, por una parte... ¿Cómo recuerdas ese? Sí, yo me acuerdo perfectamente. ¿Qué se siente? Hubo una rueda de prensa, dimos una rueda de prensa porque en aquel caso, en aquellos momentos, si te acuerdas, pero esto era de un impacto mediático Sí, brutal. lo recuerdo. Nos llamaron de todos los medios y al final tuvimos que dar una rueda de prensa en un hotel donde comparecieron todos con la desimputación, que fue una noticia tremenda. Él lloraba de alegría, pero realmente decía, mi amigo Ramiro, porque le puedo llamar así... el hombre del semen se llama Ramiro. Ramiro, le habían destruido la vida. Hombre. Porque a él le echaron del trabajo. Pobrecito. Inmediatamente, que trabajaba en una panadería de madrugada. Y además, cuando iba a los sitios decía, tú eres el hombre... Y estaba ya, quedó estigmatizado y marcado por esto. Qué horror. De una forma exagerada. Nunca volvió a tener una vida normalizada. Qué horror. Es tremendo lo que sufrió. Pero bueno, en fin, decíamos que bien está lo que bien termina, en el sentido de que fue desimputado, fue liberado de toda responsabilidad y también de que el juicio, cuando se celebró con todas las pruebas de manera absolutamente contundente, porque, vamos a ver, se basaban también en que si habían visto unos vecinos el cuerpo de la niña o no lo habían visto, que si no estaba allí, que se le habían puesto. Mire usted, lo verían, no lo verían, se fijarían, no se fijarían, era de noche, pero la realidad es que el cuerpo apareció allí. Y estaba vestida. Estaba a muy poca distancia del chalet familiar donde había ido ella, sin que se supiera que iba. Se encontraron restos en el propio coche. Y luego después se determinó por la autopsia que la causa de la muerte fue la ingesta de la intoxicación por lorazepam, que era blanco y en botella. Entonces, este señor, que escribe ahora el libro, porque ella era una persona mucho más limitada, este señor fue el que movió todos los hilos. El que diseñó ella era exacto. Él era el criminal y manipuló a la mujer. Y ella fue la mano ejecutora, pero bueno, al final fue de consenso. Era la tonta útil. Era la tonta útil, efectivamente. Y además en aquel momento en la que... En la que se suicida, claro. Claro, porque ella tenía un síndrome de culpabilidad brutal. Él no, porque él es un psicópata. Porque él es un narcisista. Es un psicópata y desde mi punto de vista no tiene nunca ha proyectado ningún tipo de empatía. La empatía de decir, en algún momento, yo decía, en algún momento ha habido una sola palabra para esta niña por parte de sus padres. Una sola palabra de cariño, de afecto, de decir, nosotros estamos sufriendo, somos víctimas también. No. Cuando a ellos les encerraron, que os acordaréis, en celdas separadas, en la policía. No estamos hablando de en la prisión, en la policía, en celdas separadas y por orden del juez Taín, el 2 de ellos, Santiago de Compostela, se le pusieron micrófonos. Y le decía a ella, tú calla que nos están grabando, no digas nada. Qué frialdad, No digas nada. No digas nada, esos son unos padres que están sufriendo porque alguien extraño ha matado a una hija. Me acuerdo perfectamente de este detalle. Una frialdad de un psicópata. Perverso y al final ella efectivamente la tonta útil. Dejamos, este programa va de aniversarios, 20 años del incendio del Windsor, 10 años de este suceso terrible que conmocionó a la opinión pública, en este caso vuelve a la actualidad literaria. Basterra, el cerebro ejecutor del asesinato de la pequeña Asunta, ha publicado un libro y una editorial ha tenido, insisto, el cuajo de publicarse. Lo dejamos España para ir a una ciudad al sur de Corea. Miren, es tremendo. Una profesora asesina a puñaladas a una alumna de 8 años en una escuela de primaria. Javier Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo, con ustedes. Gracias, como siempre, Javier. Ya sabes que para mí es una enorme alegría, aunque hablemos siempre de casos tan duros. Es tremendo, ha sucedido en el sur de Corea, una escuela
de primaria, una profesora, una niña de 8 años, asesinada a puñaladas. Sí, no tiene explicación. A veces la conducta del ser humano es tan deplorable, tan imposible de imaginar, que no tienes una explicación que le puede ocurrir a una persona para matar a una niña de 8 años, para hacerlo a puñaladas, y más siendo su profesora, porque no cabe ni pensar en el rencor, ni en el odio, ni que le esté molestando. Pero a veces vemos hechos, tú lo sabes, en sucesos que son lamentables y que no siempre se explican por un trastorno mental, por un brote psicótico. El ser humano es capaz de lo mejor, María José, es capaz de lo peor, y bueno, no sabría en este caso qué explicar, pero lo que es aberrante. Es verdad que es una noticia mundial, porque es terrible que un alumno mate a una profesora, pero es absolutamente inaudito que una profesora mate a un alumno. Eso nos indica que la mayoría de las maestras, profesoras, profesores adoran a los niños, dan lo mejor de sí. Les educan no solo en la historia, en las matemáticas, en las sociales, sino también en el control emocional, algo que es fundamental para compartir la vida. Quiero subrayar las palabras de Javier Urra, me parecen nuevamente fundamentales. No siempre un suceso como el que nosotros contamos cada tarde en La huella del crimen tiene que ver con una alteración psiquiátrica de un ser. Hay personas que no pueden acogerse a ningún trastorno psiquiátrico. Sí que es verdad, Javier, que una está muy cansada del paso traumático del pañal al orinal, donde algunos tipos o tipas y tipes pues les da por acogerse a lo desgraciada que fue su infancia para justificar aberraciones. Pero quiero subrayar efectivamente las palabras de un experto. Hay gente que es mala porque nació perversa y morirá perversa. Y no hay más explicación. Por cierto, mi querida amiga, estabas hablando de Basterra, sí, del libro, de la cárcel. Bueno, está en su derecho, pero permíteme que te diga que es absolutamente bastardo. Y que a mí me parece terrible que se lo dedique a su queridita hija. Me parece terrible que haya alguien que compre el libro. Me parece terrible que haya alguien que se lo dedique. Vamos a ver si nos aclaramos. Hemos de estar siempre con la víctima. Quien comete un hecho tan terrible y ha sido juzgado, no se le debe de dar la opción de explicarse. Explicarse ya lo hizo ante un juez, ante un abogado, ante un fiscal, en su caso ante un jurado. A la víctima hay que escucharla siempre, siempre. Al agresor no. Y estas series televisivas, etcétera, me parece que demuestran la bajeza moral y ética de una sociedad. Pues nos sumamos y te lo agradecemos porque desde el principio, con una cierta ironía, vengo remarcando y una editorial ha tenido el cuajo de publicarla. Así que gracias por sumarte a esa crítica, porque naturalmente no podemos tener otra opinión. Es absolutamente bastardo. Has utilizado un término ideal. Javier Urra, como siempre, un enorme abrazo. Muchas gracias. Estaré encantado, como siempre, con vosotros. Un abrazo enorme. Gracias. Adiós. Pues inevitable, Javier Urra nos estaba escuchando y dice, pero oiga, ¿cómo es posible? Claro. Hablaba de la mamá del pescadito, que consiguió parar ese documental. Es que yo empecé a decir desde aquí, por Dios, no vean esa serie. O sea, pero yo estaba convencida que finalmente la mamá del pescadita no lo iba a parar. Pero somos también responsables. Sí, pero todo hemos hecho atrás. Ya nadie quiso meterse, aunque pudiera haber una libertad de mercado, nadie quiso decir yo voy a promocionar eso, a producir eso, y ya todo el mundo ha hecho un paso atrás. Esto es. Porque además la opinión pública, además es un tema que era muy reciente y la opinión pública se lo hubiera echado encima. Pero aquí no. Aquí, si no lo para la Fiscalía, la memoria de esta niña no la va a defender nadie. Y es eso lo que se está ofendiendo. Y este señor lo que viene aquí es a sacar pecho. Estás atentando contra la dignidad de una víctima, no se puede defender, y la Fiscalía tiene el poder suficiente para pararlo. De todas formas, insisto, hay que tener cuajo.
la editorial, yo supongo que naturalmente deben estar haciendo así, pues lo decía anteriormente Alberto Martín, que también nos ha contado que conoce este caso, pues que había sido un éxito, los True Crime, ¿no?, que están tan de moda, y que, bueno, pues que se suben al carro. Estas productoras... Pero esto es indecente. Estas editoriales negras y productoras negras, cuando cogen un negocio así, ¿por qué lo hacen? O sea, pero Alberto Fernández Palacios, una cosa, en mi modestísima opinión, opinión periodística, además, con un enorme interés por la actualidad, sea cual fuere, cosa distinta es que unas personas que no tienen nada que ver con el caso, ¿verdad?, pues decidan dramatizar una serie. Lo hemos hecho muchísimo. Y además, un documental. Ahora bien, que el criminal le permitan sea la persona que va a participar en él. No, es que ha escrito el libro. No, claro, evidentemente. Y en el caso de Ana Julia Quesada, pues efectivamente era la persona que lo iba a contar cómo asesinó al pescadito. De verdad. A cambio de... De verdad, señores. Eso tenía que estar prohibido por ley. Sí, de verdad. Prohibido por ley. Sí, o por la dignidad de los negocios. Prohibida por ley. O sea, ciertos negocios de verdad, no se no voy a dar ni hacer. el nombre de la editorial. Naturalmente que la tenemos. Pero miren, les digo exactamente igual que cuando surgió la posibilidad del documental del pescadito. Por favor, no compren ese libro. Se lo ruego. En el nombre de una niña asesinada por un monstruo. Por Dios, no compren jamás ese libro. Dejen que esa editorial se coma todos los ejemplares. Tenía que existir una ley que fuese algo así como que las series o no pueden participar los criminales que atenten contra la memoria, contra la integridad moral o contra el odio de una persona asesinada, por ley tenían que estar prohibidas. Aunque no atenten, en la línea de lo que tú dices, que el autor condenado por ello no pudiera aprovecharse. Mira, por ejemplo, cuando se incendia el bosque, está prohibido por ley el aprovechamiento de la madera, ¿vale? Claro. Por ley. Claro. Es decir, precisamente... Ay, qué buen ejemplo has puesto. Es que me parece que puede ser un ejemplo. Bueno. Es decir, el autor no puede beneficiarse, claro. Que nadie pueda beneficiarse. Esto es una vergüenza. Usted dice, ¿puede usted editar un libro? Pero ¿quién, o sea, quién será el editor o la editora que se le ha ocurrido? No tiene escrúpulos. Claro, yo he publicado bastantes libros y la figura del editor para mí es muy importante, porque además he tenido la enorme fortuna de tener editores y editoras a las que les estoy tan agradecida y hay una relación tan cercana en el momento de entregar el libro, en el momento de hacer el libro. ¿Quién? ¿Qué editor o editora ha estado con este individuo? Este hombre lo tiene muy premeditado. Mira, ella habló, ella había cartas al juez, y luego le mandaba una esquela todos los años a la niña. Yo creo que ella sufría y se arrepentía, pero él nunca habló, nunca. Y entonces... él siempre dijo que algún día, como generando una expectativa, daría su versión. Que realmente él nunca ha dado su versión. Y parece que ahora quiere toda esa atención concentrarla desde el punto de vista promocional del libro, porque es verdad que a él no se le ha escuchado. Y yo creo que no se le debe escuchar más, como ha dicho Gurra. Desde luego, hay quórum, por lo menos en este lado. Bueno, se nos han quedado muchas cosas en el tintero. El apuñalamiento de Miriam Vallejo en Meco es inimputado y además Alberto Fernández Palacios conocía profundamente este caso en la detención de 4 argelinos vinculados con una red de inmigración ilegal. En fin, un desastre. Bueno, nos hemos quedado ahí sin tiempo, ha sido apasionante. 2 segundos, el caso de Meco. No, es que no tengo ni 2 segundos. Desde control me están diciendo, María Pero José. Lo guardamos porque yo también lo conozco. Vale, me lo guardo para el próximo día que vengáis, porque este es un tema además que es para rasgarse las vestiduras. ¿Está sin resolver? ¿Por qué está sin resolver? Está sin resolver. Bueno, me lo quedo, chicos. Provisionalmente. Pues me lo quedo, chicos, para vosotros. Alberto Fernández Palacios, un gustazo. Alberto Martín, muchas gracias. He disfrutado muchísimo este programa, espero que ustedes también, y vosotros, naturalmente. Nosotros nos vamos, pero permítanme darles un mensajito a aquellas personas que anden preocupados
con la cosa esta de las arrugas, Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Muy buenas noches, nos vamos mañana. Es jueves, programa especial, potente, se lo adelanto. ETA, una historia de terror para no olvidar. Buenas noches a todos.